Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La discriminación por diferentes motivos es un problema en todo el país y en particular en nuestra capital, en Lima. Y la Municipalidad Metropolitana es consciente de este problema y en abril de este año presentó una ordenanza contra la discriminación que ya está promulgada y que pronto va a comenzar a ser fiscalizada, incluso con multas y con penalidades. Para conocer un poco más sobre esta ordenanza y el trabajo de la municipalidad en torno al tema de discriminación, nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Contreras. Él es gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor Contreras, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joaquín, por la invitación y compartir un poco la experiencia que queremos desarrollar acá en Lima con el tema de la discriminación y cómo evitarlo, cómo prevenir y cómo sancionar en caso de que esto pueda ocurrir, ¿no? Claro que sí, es un problema que existe y precisamente sobre eso yo quisiera preguntarle ¿qué tanto discriminamos los limeños? ¿Qué tan grande es el tamaño de este problema? Las cifras nos dicen de que 1 de cada 3 peruanos siente o ha experimentado algún tipo de discriminación. Además, consideramos también en esa misma encuesta que el 53% de los peruanos manifiesta que somos racistas, o sea que los peruanos son racistas, o que los limeños son racistas. Entonces, esto nos lleva a pensar de que también, incluso la característica de este racismo o de esta discriminación se da por condición social, económica, racial. Entonces, es un fenómeno que está instalado en la cultura y que tenemos que poco a poco ir desactivando porque afecta a otros peruanos, ¿no? Ahora, el racismo es una forma de discriminación, pero hay otras también. ¿Dirías que el racismo es la más preponderante? Claro, digamos que cuando uno pregunta sobre qué te han discriminado, la más frecuente suele ser esa, pero ciertamente cualquier grupo o minoría experimenta también esta discriminación y trato diferente, incluso el impedimento de ingreso a un local o que lo atiendan de la misma manera que otras personas. El acto discriminatorio afecta y atenta a la persona porque hace un trato diferente en algo que no nos hace diferentes. Todos somos iguales, ¿no? Claro, todos tenemos la misma condición de ciudadanos y por lo tanto los servicios que nos da el Estado deberían ser en las mismas condiciones. Y el Estado y el sector privado, ciertamente. ¿Cuándo es que se implementa esta ordenanza? Si no me equivoco, ¿en abril? Sí, a fines de abril se promulga la ordenanza y da un plazo de 60 días hábiles para que las instituciones públicas y privadas del Cercado de Lima y Vía Metropolitanas puedan adecuarse, capacitarse, investigar y poder prevenir justamente que ocurran actos discriminatorios. O sea, estos 60 días vencieron en junio. No, van a días hábiles, claro, uno se extiende más hasta el 22 de octubre. De acuerdo. Y a partir del 22 de octubre, las empresas, por ejemplo, que no tengan un cartel como este, donde se menciona la ordenanza y se hace referencia a que no se discrimina, va a poder ser sancionada. Entonces, es algo que, por ejemplo, se tiene que adecuar, pero no solamente con un cartel, ¿no? La idea es que puede haber capacitaciones y se puedan implementar estrategias para poder atender de manera equitativa a todas las personas que acuden a un servicio. Recordemos que la discriminación está incluso más frecuente en servicios como hospitales, comisarías y las mismas municipalidades. Acá tenemos que hacer un trabajo primero interno. Los mismos trabajadores municipales tienen que tener un comportamiento de atención y de trato no diferenciado y no discriminar bajo ninguna condición, ¿no? Ahora, si es que algún ciudadano experimentara algún tipo de discriminación, ¿cómo debe denunciarlo? ¿A quién debe recurrir? Claro, dependiendo de la institución, pero nosotros tenemos un canal de comunicación que es el 0800 11 11 4, que es un número telefónico de atención a cualquier problema que tiene el ciudadano en la ciudad. En este caso, por el tema de discriminación. Está disponible gratuito. A esto uno puede también escribir atencionalciudadano@munlima.gov.pe, pero también recordar que existen los libros de reclamaciones en todas las instituciones, donde también uno puede sentar la denuncia del acto discriminatorio. Una vez que se genera esta denuncia, esta llamada telefónica o este correo electrónico, la municipalidad envía ya un aparato fiscalizador para poder iniciar las investigaciones y las sanciones respectivas. Las sanciones van hasta una UIT, dependiendo de la falta, que son 4.200 soles, pero también si les falta el cartel o hay algún tipo de impedimento o un cartel discriminatorio, también tiene una sanción un poco menor, pero también tiene sanción, ¿no? ¿Qué entidades, instituciones o organizaciones están sujetas a la fiscalización de esta norma? Toda institución, servicio que atiende al público, ¿no? Estamos hablando de instituciones. Ya sea público o privado. Público o privado. La condición es que
si atiende al público, tiene que hacerlo dentro de un marco de equidad, de igualdad, y no hacer discriminación. Ni por a este lo atiendo de una manera, a este lo atiendo de otra, impedir el ingreso de una persona que ha pasado en diferentes locales también y tenemos antecedentes de ello, o también el poder tener tratos diferenciados, ¿no? Por decir, a uno lo trato de una manera, a otro de otra manera. Tiene que ser el trato equitativo, ¿no? De acuerdo. Un punto de la ordenanza hace referencia al uso del quechua, el aymara y otras lenguas originarias, incluso el lenguaje de señas. ¿Qué es lo que contempla la ordenanza respecto de este tema? Claro, lo que contempla la ordenanza es que para que la atención sea cada vez más equitativa, es que podamos disponer de estos intérpretes para poder atender. Estamos hablando de instituciones grandes como la municipalidad, donde, por ejemplo, a veces tenemos personas, trabajadores, que no los aprovechamos y no generamos la oportunidad de poder desplegarse porque saben de estos idiomas, los conocemos, los identificamos y ellos van a ser nuestros intérpretes al momento de atender a una persona. Cualquier trámite municipal, si una persona quiere expresarse en aymara o quechua, va a poder tener, porque nosotros ya tenemos en estos momentos trabajadores que tienen esta habilidad. Igual pasa con el tema de lengua de señas. Lo que queremos es que también se comience a despertar en los otros negocios, en otras instituciones públicas donde probablemente también tengan en sus filas personas que hablen estos idiomas y puedan ser de intérpretes en la atención equitativa a la persona. Y muchas veces las entidades o empresas quizás no saben que entre sus colaboradores hay gente que habla el quechua, el aymara o otras lenguas, ¿no? Así es. Hay que identificarlos y es un plus de una atención al ciudadano en la lengua originaria, obviamente es algo positivo en el servicio. Claro, y más aún que son trabajadores que ya están dentro del staff, ¿no? Es una riqueza que habría que valorarla y apreciarla y ponerla en valor, ¿no? Ahora, ¿la Municipalidad de Lima va a tener la capacidad para fiscalizar en todo Lima Metropolitana el cumplimiento de esta ordenanza? Claro, la ordenanza, si bien es cierto, de Lima Metropolitana y la intervención es fundamentalmente en las vías y en Lima Cercado, sí se contempla en la ordenanza que los gobiernos locales distritales puedan adecuar ordenanzas que establezcan para su realidad, para su espacio, las normas pertinentes y las sanciones de acuerdo a cada este es un una. punto. Entonces, la norma es de aplicación para Lima Cercado y para las vías metropolitanas. Al interior de cada distrito, ya cada municipalidad distrital debe establecer sus propias ordenanzas. Sí, y la ordenanza debe contemplar básicamente o ser lo que está haciendo Lima o perfeccionarla o ir más allá. Así es. Ya cada realidad establecerá justamente de acuerdo a su realidad. ¿Y ya algunos distritos tienen sus propias ordenanzas o políticas al respecto? Sé que tanto el Ministerio de Cultura como también el Ministerio de Educación están impulsando que los gobiernos locales puedan implementar ordenanzas contra la discriminación. A partir de la ordenanza de Lima Metropolitana, sé que también en varios gobiernos locales todavía se está discutiendo cómo sería la adecuación a su espacio, ¿no? No tengo en estos momentos el dato de cuántos gobiernos locales tienen ordenanzas contra la discriminación. Ahora, también hay un frente en el que es importante trabajar que tiene que ver con la creación de conciencia, la capacitación. Porque, claro, una cosa es fiscalizar que no se discrimine, pero también el discriminar parte pues, de preconcepciones que a veces vienen de nuestra educación, de nuestra familia. ¿Y qué podemos hacer en ese frente? Claro, el principal punto acá es prevenir antes que sancionar, ¿no? Así es. Y en esta prevención es tomar conciencia de que existe la realidad de la discriminación y que muchas veces nosotros lo pasamos como algo cotidiano o lo normalizamos. Esta ordenanza lo que intenta es capacitar, cuestionar, y creo que experiencias como esta, la de tomar conocimiento de una ordenanza sobre un tema que se da en la realidad, pero que ahora se puede sancionar, lleva a la reflexión, a la toma de conciencia de cómo nuestro comportamiento frente a otro peruano o otra persona que es diferente a nosotros, pero que merece el mismo trato y respeto, ¿no? Nosotros creemos de que este es el camino de la educación, de la cultura, de la identidad del peruano como tal, como una mezcla, como un mestizaje, pero también de que hay grupos de etnias y también hay grupos vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGTB, es decir, muchos grupos poblacionales que también son discriminados por esa condición. Entonces, reflexionar sobre el tema de cómo debe ser el trato a la persona humana por ser persona en sí misma, creo que lleva a que en las familias también comencemos a conversar. Es un trabajo que parte de la casa. Así es. Entonces, recapitulando,
En 22 de octubre comienzan a imponerse las sanciones. Si la gente quiere conocer el contenido de la ordenanza, los locales comerciales para informarse y tomar las medidas, ¿cómo puede acceder a esta información? Sí, bueno, la información es pública, está en el peruano, es la ordenanza 2160, que la pueden bajar de internet y leerla y desarrollarla, pero también la Gerencia de Desarrollo Social, que es la que está desarrollando esta actividad educativa, también pueden recurrir a ella. El número de teléfono al que pueden llamar cuando tengan algún acto de discriminación o algo es el 0800 11 11 4, que es una línea gratuita 0800 11 11 4. Así es la línea gratuita para la atención de este tipo de quejas. Perfecto, señor Contreras, yo le agradezco mucho y creo que es un esfuerzo muy importante de la Municipalidad Metropolitana que hay que apoyar. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. En Perú 21 estamos comprometidos con celebrar nuestra diversidad y por supuesto que rechazamos todo tipo de discriminación y en ese sentido creemos que esta es una ordenanza oportuna que hay que cumplir. Ya saben, infórmense y denuncien si es que experimentan algún tipo de discriminación en la ciudad de Lima. Muchas gracias a Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.